La Biblia habla de hombres que eran entendidos en los tiempos, de hombres que conocían a Dios y conocían lo que Dios quería. Y la idea es que podamos meditar en eso en esta noche y que podamos sencillamente ir delante de Dios y decirle: te tengo que ser franco, Señor, estoy entendiendo. Contale al que está al lado: voy entendiendo. Si querés darle un poco más de profundidad del otro lado y decirle: no es que sea el que más entiende, pero estamos en ese proceso. Y la idea entonces es que meditemos y que podamos inspirarnos en lo que dice Primera de Crónicas 12, versículo 32. Y comienza diciendo: de los hijos de Isaacar, y ahí menciona luego un número, y dice 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Encontramos varios perfiles en la palabra, no nos vamos a quedar en cada detalle porque quiero avanzar, pero sí quisiera que podamos entender que se identifica claramente a los que son entendidos. Los entendidos están identificados claramente en la Biblia, son los de la familia de este varón, son los hijos de Isaacar. No se dice unos que venían a veces, unos que estaban de vez en cuando, alguno que aparece en alguna ocasión, sino que se dice claramente: son los Antunes, son los González, son los... Y alguno dirá: son los de casa de Dios. Son los de casa de Dios. Y entonces podemos entender que ahí están. Ahora, mire, escuchamos la fuerza de Sansón y nos apasiona escuchar las proezas que hizo a través de esa fuerza. Escuchamos lo jugado que era Gedeón, lo atrevido que fue para hacer cosas y proezas a través de la fe prácticamente y nada más, y nos gozamos y quisiéramos ser como él. Pero el Señor hoy nos está motivando a creer que no se trata de uno, sino que se trata de muchos en el nombre de Jesús. Y el Señor está llamándonos a ser muchos con esta capacidad, con la intención de poder ser aquellos que somos entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Decir al que está al lado: comiste mucho al mediodía, hermano. Aleluya. Ahora sí. Toma aire conmigo, así. Y ahora yo digo: entendido en los tiempos. Ustedes gritan amén, que se escucha hasta allá. Entendido en los tiempos. Oh, aleluya. Bueno, vale, no para tanto. Y entonces la palabra luego me dice que habla de cantidad. Y entonces lo primero que me saca de la imagen de una persona, como en tantas ocasiones de la Biblia, y me lleva a un grupo, me lleva a 200. En aquel contexto, hablando entre miles de guerreros, tener 200 que sean entendidos en los tiempos era un montón. Pero nosotros podemos creer que en nuestra dispensación podemos ser una congregación multitudinaria, podemos ser miles los entendidos en los tiempos en el nombre de Jesús. Ahora, cuando habla precisamente, dice 200 y dice principales. Y cuando dice principales es que tenían cierta jerarquía, habían pasado por todo lo que tenían que pasar, habían sido enseñados en todo lo que tenían que ser enseñados, se dejaron enseñar. Saben, ellos no faltaron a la célula cuando jugaba. Ellos no estaban depresivos porque se dieron cuenta que ya cumplieron 22 años y no están realizados. Ellos no estaban mal, sino que ellos estaban aprendiendo cada día, todos los días. Había algo nuevo que tomar y lo tomaron todo de tal manera que quedaron considerados como aquellos que eran entendidos en los tiempos. Y yo quiero ser un entendido en los tiempos. Y luego dice: y que sabían lo que Israel debía hacer. Sabían claramente lo que la iglesia representada en el pueblo de Dios de aquel entonces tenía que hacer. Era gente que no tenía que estar esperando una revelación, la guía, no imitaban a otros, no estaban esperando a ver qué hacen aquellos ministerios para que nuestro ministerio haga algo parecido, sino que eran entendidos en los tiempos. Y entonces sencillamente actuaban. Mire,
Al saber lo que Israel tenía que hacer, llegaba el tiempo de seguramente motivación, empuje y seguramente rogando ellos por la aceleración, por esa capacidad que tiene el Señor de hacernos trascender por los tiempos. Y luego entonces viene lo último que dice, cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Y ahí entonces comprendemos que no se trata de charretera, no se trata de nombramiento, no se trata de estar buscando chapear con alguna condición, sino que se trata de que quede claro, manifiesto y que sea visible que alguien es entendido en los tiempos. Y entonces todos son influenciados y todos tienen intención de seguir aquellos, a los miles, que seremos el grupo de casa de Dios entendido en los tiempos. Entendido es sabio, entendido es estudioso, entendido es competente, entendido es conocedor. Estamos viviendo en tiempos donde la iglesia necesita más que nunca obreros, hombres de Dios, mujeres de Dios, pastores, entendidos en los tiempos. Necesitamos ser más eficientes, necesitamos marcar la diferencia. No podemos ser un grupo de gente emparchada. La iglesia de hoy en día lo único que hace es contar el testimonio de hace 30 años atrás. Y dice, yo antes metía la mano en la lata. ¿Y cuánto? 84 años. Y dejaste, y ya ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hiciste desde que te convertiste hasta hoy? Y no metí más la mano en la lata. Gloria a Dios. Pero hay muchas cosas que tendrías que haber hecho. Yo antes me drogaba, ya no me drogo más. ¿Y qué estás haciendo? A ver si todavía no te volvés a drogar. La idea es que yo antes era mujeriego, ahora ya no soy mujeriego. Y desde que no sos mujeriego y estás en el Señor, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo influís? ¿Cómo marcás la diferencia? ¿Será que no estamos entendiendo tanto? Pregúntale al que está al lado, ¿entendés? ¿Cuáles son las características de los entendidos en los tiempos? Los entendidos en los tiempos disciernen las cosas del Espíritu. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Muchas veces Dios llamó la atención al pueblo de Israel por su ceguera espiritual. No entendieron los tiempos de Dios. Eran murmuradores. Inmediatamente que las cosas no satisfacían su carne, los deseos personales o lo que ellos creían que era bueno, se ponían a murmurar, a hablar mal de Dios, a hablar mal del liderazgo, a hablar mal de todo lo que se les cruzaba por delante. Los entendidos en los tiempos traen soluciones, no críticas. Los entendidos en los tiempos saben cómo cambiar una atmósfera, una situación en el nombre de Jesús. No entendieron cómo Dios los estaba preparando a través del desierto. El desierto que hubiese sido 4 o 5 días y hubiesen llegado poderosísimos a la tierra prometida, ahora se transformó en 40 años, una generación perdida y una generación incrédula que se olvidó del nombre de Dios. Entendemos entonces que tenemos que ser entendidos para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Lo que pasaba con aquel pueblo, con aquellos en aquellos tiempos, con la iglesia, con los que no eran entendidos, es que iban detrás de ídolos. Llega un momento en que cuando el lugar de Dios no está ocupado, queremos colocar a alguien. A nadie se le ocurre decir voy a adorar al Dios conejo porque tiene buenas orejas. Y nadie empieza de un día para el otro así. Sino que empieza a decir, ¿qué puedo buscar? ¿Qué sé yo? Y lo único que tengo en casa es un conejo. Y pobre conejo, lo voy a crucificar. Y lo vamos a adorar. Y terminan adorando al conejo. ¿Podemos traer el cargador? No me hace mal favor, Marce, creo que está en el maletín. Entonces, lo que yo tengo que identificar es que, ¿cuántos de ustedes usaron alguna vez un amuleto? Zulma usaba. Sí, pero bueno, yo le hablé y bueno.
y colgaba cosas atrás de la puerta, no sabía cosas. Pero en mi casa mi mamá compraba una revista que se llamaba, no me acuerdo, se llamaba Demoniolandia, no sé cómo era, pero ahí venía ahí, se recortaba la foto de una cosa fea ahí que decía, y ponerle maíz y qué sé yo, y te trae prosperidad. A los 2 días no comíamos el maíz, ¿no? Pero la verdad es que entendemos que a veces estamos confundidos. Los de la mañana, todos usaban pulsera roja, la cintita, y me querían explicar que era para la envidia. ¿Alguno de acá usó alguna vez? Levante la otra, no la de la cinta. Ahí está. Bueno, ya la sacamos en el nombre de Jesús, ¿no? Así que, pero muchas veces pasa eso, que caemos en ese error de depositar nuestra confianza en algo que fabricamos, que es más fácil, porque los preceptos para adorar a ese Dios los establezco yo. Y digo, bueno, a este nunca lo voy a adorar por la mañana temprano, así que descanso tranqui, me levanto tarde. Tampoco me voy a matar con una buena vela de vez en cuando, ya está bien. No hace falta que ore mucho ni que lea la Biblia, sino que tengo que determinar en el nombre de Jesús que el Señor quiere sacarme de toda intención de colocar a algo en su lugar, y yo tengo que determinar en mi corazón que voy a derribar. Gracias, ahí está. Que yo voy a derribar todo altar y todo aquello que me desenfoca del verdadero Dios, del Todopoderoso, de mi Señor. Entonces yo entiendo que cualquiera que no es entendido en los tiempos, en algún momento de su vida puede ponerse idólatra, aún dentro de las filas de la iglesia. Puede entender, decir, ay, no, yo si no predica tal, si no está alguien, si no escucho, yo cuando me enseña tal, cuando leo, cuando yo me siento al lado, me trae buena suerte sentarme al lado de la hermana. No, decirle al que está al lado, no entendiste. Así que el Señor nos libre de ir detrás de los ídolos. También llegaron a matar profetas, y esto significa que quisieron silenciar la voz que traía justicia, no juicio, justicia, porque siempre la voz del profeta es advertencia, y por supuesto será juicio si yo no cambio de actitud. Aún el pueblo de Dios no recibió al Salvador, no recibió al Mesías. Los 200 de la tribu de Isaacar se destacaron del resto. Sobre miles de guerreros, ellos estaban claramente marcados, y tenemos que pedir a Dios que nos auxilie para hacer ello. Yo quiero entender que algunos de nosotros llegamos al Señor y sencillamente queremos ser el ex drogadicto, el ex enfermo, el ex divorciado, pero el Señor hizo algo nuevo y lo quiero contar por todas partes, 1 mes, 2 meses, pero tu testimonio de que el Señor arregló otro matrimonio hace 30 años, todavía hoy no sirve. Tengo que pedirle a Dios algo fresco, algo nuevo para ser aquel que alcance las almas a los pies de Cristo, pero yo no puedo seguir siendo eso. Tengo que buscar ser innovado, renovado, tengo que tener algo nuevo para llevar en el nombre de Jesús, y para eso tengo que ser entendido en los tiempos. Entendido en los tiempos. Se destacaron por entender los tiempos, para que los de la mañana le tuve que decir así, le cazaron la onda a Dios. Decir al que está al lado, le cazaron la onda a Dios. A mí me lo tuvieron que decir de la misma manera. Necesitamos cazar la onda de Dios. Yo a veces llego a Cristo y me convierto y simplemente creo que cambié de religión. Creo que ahora clavando un domingo de vez en cuando, a veces me animo y vengo un martes. Con eso ya es suficiente. A veces creo que con ir a la célula, pasarla lindo. Lo único que me acuerdo de la célula es la torta que comimos, el cumpleaños. Y yo la idea es que pueda romper con eso y que pueda tener palabra grabada en mi corazón en el nombre de Jesús. Así que tengo que ser aquellos que están dispuestos a entender lo que Dios está derramando, lo que Dios promueve, lo que Dios propone. ¿Cuáles son los tiempos que debemos discernir? Lo primero que tengo que interpretar para esta dispensación es que estamos en tiempo de perdón y en tiempo de cosecha. Cuando hablamos de tiempo de perdón,
quiero ir sencillamente a cómo nosotros declaramos cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando hablamos, cuando aprendemos ese modelo de oración que está escrito en la Biblia y que el Señor nos dejó, y llega el momento de hablar del perdón y le decimos, Señor, perdona nuestros pecados, y ahí le damos el modelo al Señor y le decimos, así como nosotros perdonamos. Decirle que estás hasta las manos. Mejor que perdone de otra manera o que vos perdones de otra manera. Si vos perdonaste totalmente a todos, ¿cuánto todavía le falta perdonar un 5% a alguien? ¿Un 20%? Y ese un 100% a ese que pero Dios te escucha en la oración. Y así como vos no perdonaste ni el 5, ni el 25, ni el 100, así te perdono yo a vos. Porque me lo pediste vos. Entonces hoy aprendamos a perdonar. El perdón no es un esfuerzo para nosotros, es el mejor negocio. Pegale un codazo al que está al lado y decirle, ese es tu negocio, perdonar. De ahí pasamos a la cosecha como aparte de este tiempo. Y este tiempo de cosecha, ¿qué sentido tiene que no te hayas ido con el Señor en el mismo momento que lo conociste? ¿Por qué no se abrió el cielo bajo un rayo incandescente y ascendiste hacia el cielo para siempre con el Señor? Aleluya. Te dejó acá 15, 20, 30 años, en medio de eso sin laburo, en el medio de eso con algún problema económico, en el medio de eso cascoteado con la doña, en el medio de eso con problemas con los amigos, en el trabajo, con la familia, en el medio de eso te desilusionás, en el medio de eso tomás fuerza, intentás de nuevo y otra vez fallás. En el medio de eso estás ensayando para perfeccionarte, para poder ser alguien entendido en los tiempos. Sos vos quien elige. 40 años dando vuelta, vos y la próxima generación incrédula y todos perdidos, o te estableces y permitís la bendición para vos y todos aquellos que te sucedan en el nombre de Jesús. Tiempo de derramamiento del Espíritu, y tenemos que entender que esta es nuestra dispensación, la dispensación del Espíritu Santo de Dios, y tenemos que creerle al Todopoderoso que va a hacer cosas grandes sobre nosotros. Mire, Hechos 2, versículo 17 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Entiendo que el Señor va a hacer cosas tremendas con los entendidos en los tiempos. Es tiempo de prepararnos. Decir que está al lado, prepárate. Es tiempo de que vayas al encuentro, que vayas al reencuentro. Es tiempo de que asistas a la célula. Es tiempo de que vayas a la escuela de vida. Es tiempo que pienses por ahí separar un día de la semana para hacer algún estudio de la palabra, para poder pedir la guía de cómo hacerlo. También es un tiempo como para poder asistir al instituto bíblico de este lugar y seguir perfeccionándote para poder ser de aquellos que verdaderamente son entendidos en los tiempos. Los entendidos en los tiempos tomaron tiempo para prepararse. Los entendidos en los tiempos no esperaron solo la gracia, no esperaron que cayera unción y con eso les era suficiente. Tuvieron con qué portar la unción. Y eso es lo que pasa con los entendidos en los tiempos. Es tiempo de tomar responsabilidades. ¿Cuál es tu responsabilidad en la casa? Si tuvieras que decirlo, ¿qué es lo que estás haciendo en la casa? ¿De qué te estás encargando? Disfruto y me gozo por los chicos, por los adolescentes, los los que se están involucrando, los que están aprendiendo, los que están trabajando en el sonido, colaborando en transmisión, en un montón de lados. Pero quisiera que podamos entender que todos tenemos algo por hacer. La dignidad de servir al Señor va más allá de un púlpito.
está en el trabajo que podemos hacer en un baño, que podemos hacer en un aula, en venir y barrer la vereda, en traer una esponjita y limpiar la vidriera, en sencillamente, si ya no hay más nada que hacer en la casa de Dios, hacérselo al vecino, hacérselo al hombre enfrente y decirle, soy de acá de la iglesia y te vengo a limpiar el vidrio, te bendigo, no quiero ni una moneda, lo hice por amor al Señor. Y te vas, y ese varón el próximo día que vaya, te va a hablar de otra manera, te va a escuchar de otra manera y posiblemente puedas ministrarlo, hablarle del Señor y aún lo ganes para Cristo en el nombre de Jesús. Pero tenemos que tomar responsabilidades. No puede pasar que vos estés en las filas de la iglesia y que no estés a cargo de algo, de nada, que estés de ayudante, que estés de aprendiz, que seas el número 10 en el grupo, pero que el último llegó, pero estás ahí y querés aprender y vas a crecer en el nombre de Jesús. Los entendidos en los tiempos saben qué hacer. Y dice, y sabían lo que Israel debería hacer. Esto es aprovechar bien el tiempo que Dios le da. Es aprovechar las oportunidades que Dios nos da para servirle. Oportunidades de predicar el evangelio a alguien. Oportunidades de abrir o de servir en una célula. Oportunidades de ser un discípulo o de discipular a alguien. Aprovechar cada oportunidad. Tengo que tener esa intención en mi corazón. Tengo que determinarme a hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto tiempo perdemos por no entender los tiempos? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado pasar mucho tiempo sencillamente porque no entendimos algo? Y mucho más si no entendemos los tiempos de Dios. Debemos profundizar de tal manera que podamos ser entendidos en los tiempos. A mí me pasa que en alguna ocasión no entiendo alguna cuestión técnica. Y entonces tengo que manejarme y tengo que dar alguna referencia o tengo que contestar algo. Y entonces por ahí no sé bien cómo manejarme y pasa un día, pasan 2, pasan 3 y no lo hice porque no entiendo cómo se hace. Alguien que es entendido en los tiempos debería esforzarse por aprender esto, y esa es la intención que está en nuestros corazones, aprender todo lo nuevo, todo lo necesario para poder entonces ser de los entendidos en los tiempos. Es necesario percibir lo que Dios está haciendo para actuar en su obra. Tengo que saber hacia dónde nos dirigimos, a qué le estamos apuntando, qué vamos a hacer. Tengo que saber respaldar la visión de la casa. Yo no puedo decir no estoy de acuerdo en la célula porque en la célula toman mucho mate y hablan, y se trata de eso. Alguien puede decir, yo quisiera una célula que tomemos té, y bueno, toma té en otra célula, pero la idea es que pudieran estar abiertos a lo que el Señor trae para esta casa y que podamos estar respaldando la visión en el nombre de Jesús. Tengo que entender que dentro de nuestra casa tenemos oportunidad de servir en célula, de servir en la visión, pero también en cualquier otro departamento, y de dar testimonio y de estar en comunión con el Señor y con la iglesia. Podemos actuar en cualquier otra área, ya sea los varones, la fuerza, evangelismo. Podemos trabajar en diferentes áreas, en el asear la casa, en adornarla, en prepararla. Tenemos tantas cosas para hacer. Puedo ser maestro, puedo ser maestra, puedo ser maestra o maestra de la escuela bíblica o también de las horas felices. Puedo hacer un montón de cosas, pero tengo que determinarme que voy a hacer algo alineado a la visión para la gloria de Dios. Los entendidos en los tiempos dan y tienen la capacidad de influenciar a otros. Decíamos que los demás, los hermanos de Israel, los seguían, y tenemos entonces que saber que nosotros vamos a influenciar a otras. Dice, y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Entendemos entonces que debemos ir por un liderazgo de influencia. Tenemos que ser aquellos que establecen algo y a nadie se le ocurre una mejor idea, porque la idea que yo tengo ya está nacida en el corazón de Dios. Me puse de acuerdo con Dios, y cuando yo la presento, lo único que hace es influenciar al resto. La idea que yo presento, lo que yo traigo, lo que yo motivo a hacer, sencillamente se alinea con Dios, y todos tendrán que acompañarme. Debo ser alguien de influencia en el nombre de Jesús. Le da seguridad a los seguidores. Cuando alguien es entendido en los tiempos,
Alguien no dice, vamos a probar a ver si nos damos contra la pared siguiéndolo a sino que dice, no, este es un líder de influencias, lo voy a seguir, nos va a ir bien, vamos a capitalizar todo aquello que estuvimos orando y vamos a tener una gran cosecha en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Percibe cómo debe actuar en los tiempos que vive. Es alguien que es conservador para lo que la palabra dice debe conservarse, pero es capaz de renovarse en todo aquello que se presenta para estos tiempos. Es aquel que sabe buscar nuevas fuerzas y sabe dejarse instruir. No es alguien que dice, yo ya estoy con un techo y nadie tiene nada para darme. Es aquel que dice, aún el que comience tiene algo para rescatar y aprende y saca de cada situación una enseñanza en el nombre de Jesús. Tiempo de perdón, dijimos cuando empezábamos, y tiempo de cosecha, tiempo de derramamiento del Espíritu Santo, y esto va a ser como nunca antes. Como nunca antes. En estos tiempos, y aún estoy por grabar un videíto para FECEP que motiva a que todas las iglesias festejemos el día de Pentecostés en cada una de nuestras congregaciones. Y la iglesia por mucho tiempo ha esperado esa fecha para ese día tener una intención de renovarse en el poder del Espíritu Santo. Pero la verdad es que acá en nuestra casa, cada ocasión que tenemos, cada martes, cada domingo, buscamos la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a seguir con esa intención para poder ser contados como aquellos que son entendidos en los tiempos. Y todo el tiempo buscan ser llenos del poder de Dios. Es tiempo entonces de ese derramamiento más que nunca y de una forma mayor que la anterior. Tiempo de preparación. Y cuando hablo de tiempo de preparación, no es tiempo de que alguien te ruegue, que alguien te suplique, vení a la célula, por favor. Que alguien te diga, congregá. Cuando pasa eso, entendemos que es gente que no entendió. Y por eso yo quiero ser de los que entienden. Y si vos querés ser de los que entienden, decí amén. Es tiempo de estar y no de ver si me extrañan, de ponerme mimoso, de decir, falté a propósito y no me llamaron. Este es el tiempo de decir, yo soy el primero que llego, el último que me voy. Yo soy el que más hace y al que menos le importan los costos de tanto que hice. Yo soy el que disfruta, el que se goza, el que entendió de una que lo está haciendo para Dios. Y entonces poder ser alguien que está considerado, entendido en los tiempos. Debemos entonces aprovechar bien el tiempo, no perderlo con cosas secundarias que no aprovechan. Con Zulma en este tiempo estuvimos meditando en algunas cosas en las que principalmente yo me había metido y que estoy involucrado a nivel nacional y otras cosas que por ahí no me sean de mucha bendición para este tiempo y entonces en medio de esto también los entendidos en los tiempos saben considerar a sus mayores y saben escuchar la voz de algún patriarca, la voz de algún pastor que va unos años delante de uno que sabe soltar un consejo. Y así como nosotros estamos a disposición de todos ustedes y cada uno de los líderes está a disposición y algunos de ustedes ya están liderando y están a disposición de quien lidera, nosotros los pastores también necesitamos a veces alguien que nos escuche. Y supimos encontrar desde que llegamos a la Unión, apenas mi pastor había fallecido, a un pastor referente que fue el pastor Rolando Río. Y luego tuvimos oportunidades de hacernos acompañar con Fabián González, con gente que nos supo decir la palabra justa en el tiempo justo. Y para estos tiempos, la verdad es que el pastor Omar Cabrera nos ha soltado algunas palabras que fueron precisas, que fueron clave. Y principalmente alguien a quien queremos mucho, el pastor Velar, hace pocos días soltó una frase que está medio alineada a lo que hoy compartimos y me dijo que aprenda a usar bien el tiempo. Y que para aprender a usar bien el tiempo hay que darle un orden a las cosas. Y que quizás tengo que ordenar las prioridades. Y me dijo algo que yo ya sabía, pero que cuando viene de alguien tan digno, uno lo escucha de otra manera. Y me dijo, pensá primero en tu familia, después en la viña, que es esta congregación, y después en el reino.
Ese es el orden. Y entonces entiendo que cada uno de nosotros necesita escuchar la voz de Dios, necesita escuchar a alguien que nos aconseje y nos diga, este es el tiempo para pensar primeramente en lo inmediato y personal, luego en la congregación y aún atreverme a pensar en el reino de los cielos extendiéndose sobre toda la tierra. Quizás hoy el Señor nos esté motivando a que podamos darle prioridad a algunas cosas, quizás hasta postergar algunas otras. Debo captar la visión de la congregación y apoyarla. Debemos influenciar a otros. Yo tengo que usar bien el tiempo. Yo no puedo gastar mi vida yendo a buscar a alguien que no quiere venir. Yo tengo que usar mi vida para seguir extendiendo el reino, para ganar a muchos para Cristo. Y de vez en cuando toco el corazón de aquel que se ha endurecido y se ha quedado. Pero si yo me quedo con uno solo y me enredo en esa persona, seguramente voy a estar siendo poco eficiente. No estoy contradiciendo aquel salmo que indica que debo ir por una oveja. Lo que estoy diciendo es que el salmo no dice que ese pastor dedicó toda su vida a ir a buscar esa misma oveja. Y aún en el contexto histórico dice la palabra que a esas ovejas que eran traviesas se las llamaba perniquebradas, porque el pastor se encargaba de quebrarle la pierna. Decirle al que está al lado, mejor que no nos ministre. Entonces, una vez como oveja perdida, merezco que me vayan a buscar. La segunda vez, merezco que me quiebren la pierna para que ya nunca más me vaya a derredir. Mirarlo al que está al lado y decirle, guarda tu pierna, hermano. Efesios 6:12. Porque quiero hablar de esto porque también debo ser un entendido en aquello contra lo que estoy peleando. Y me voy a tomar un tiempo para hablar de esto sin entrar en lo que es guerra espiritual ni profundizar mucho. Pero Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existe un mundo natural y un mundo de lo sobrenatural. El mundo de lo natural se mueve en nuestros cuerpos y en todo cuerpo que nos rodee, y el mundo de lo sobrenatural se mueve en justamente lo espiritual, en los espíritus. Las cosas que no suceden tienen un origen y debemos nosotros descubrir cuál es el origen. ¿Qué origen tiene tu problema? Si tu problema, tu situación, tu atadura, lo que te persigue, tiene origen natural o tiene origen espiritual. ¿Cuál es el carácter de esta lucha que estamos teniendo? La lucha, ante que nada, es real. Por eso la Biblia me llama a que me vista. Dice Efesios 6, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La mitología representa al diablo como un bichito con cuernos, chiquito, casi que uno lo tendría de mascota. Y de eso se trata la obra de Satanás, que vos puedas de alguna manera creer que él no tiene el poder que sí tiene para dañarte, porque tiene muy malas intenciones. La verdad es que la Biblia nos habla de un diablo real, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. La lucha es de carácter espiritual, no es contra personas. Decirle que está al lado, no es contra personas, sino contra espíritu. Por lo tanto, no debemos aborrecer ni agredir a las personas, aunque a veces uno... ¿Cuántos se sacan de ustedes? Sí. Los otros están tan sacados que no levantan la mano, pero sí, claro. Y la verdad es que a veces yo preparé esta palabra y anoche me quedé mirando un poquitito de televisión y vi una película que se llama, la vi ya antes, mucha sangre, matan mucha gente, pero la volví a ver. Y creo que El Vengador se llama. El que
¿cómo es que se llama este actor? Bueno, él le matan el hijo y entonces él dice, le matan en el hijo y entonces él va y le mata a toda la gente que lo rodeaba, le explota toda la casa, la mansión, los coches, le mata a todos los guardias, le mata a todos los que lo rodeaban, le mata a los hijos y después lo mata a él. Decirle que está al lado, no hagas eso. Ahí está. Así que no se inspire por la película. Nosotros estamos para perdonar en el nombre de Jesús. Mateo 16, 23 dice, Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Y entonces debemos entender, no es que Jesús le dijo, anda pedazo de Satanás a Pedro, sino que le dijo a Satanás, que estaba influenciándolo a Pedro, hacete a un lado. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma actitud y ese mismo enfoque. El enemigo se llama Satanás, es vuestro adversario, el diablo, dice 1 de Pedro 5:8, que anda como león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. En la Biblia se le dan varios nombres: destructor, miren los nombres que tiene el tipo, ¿no? Serpiente antigua, tentador, Dios de este siglo, acusador de los hermanos. Entendemos que no tiene buenas intenciones. Contale al que está al lado, no tiene buenas intenciones. Él nos odia a muerte, es maléfico, despiadado. Si tuviera permiso de Dios ya nos hubiese quitado la vida, pero Dios no lo permite. El propósito del enemigo es hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. No hay nobleza, no hay compasión. Es un personaje siniestro. Tiene toda la intención de levantarse contra lo físico, lo moral y en lo espiritual. Destruye cuerpos, destruye matrimonios, destruye familias, destruye iglesias, destruye ministerios. Roba la felicidad, roba la paz, roba la armonía, roba la unidad, roba el gozo. Entra sutilmente y en ocasiones nos confunde. Ministrarlo al que está al lado, decirle, ojo con el diablo. Tiene poder. Príncipe de la potestad del aire, lo menciona Efesios 2, versículo 2. No podemos minimizar su poder. Es un ser espiritual superior a nosotros que somos terrenales y carnales. Pero su poder es limitado. Y en unidad como iglesia, Jesucristo dijo que somos más que vencedores. La esfera en que se mueve es en la mente, en el alma de las personas, a través de los pensamientos, haciendo invitaciones a lo malo. Seduce sutilmente poniendo ideas, planes malévolos en nuestros corazones. Sus colaboradores son espíritus, potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad. No se ven, pero son reales, son muchos. Su encomienda es oprimir, es posesionarse de las mentes, de los cuerpos de los hombres. Algo muy importante es que se auxilian de otras personas. Ellos por sí mismos no pueden, necesitan aún a una persona. El diablo desde el principio de la creación, como no había personas, usó una serpiente para tentar y para hablar. Y hoy sigue usando a personas para tentar y para hablar. Y algunos son tan evidentes, es tan claro que hasta la actitud de una serpiente tienen cuando llegan a hablarte. Y a veces somos seducidos, atraídos, invitados a poder errar. Nos guarde el Señor. Esa es la razón por la que tenemos fricciones, luchas con tu esposa, con tu esposo, con los hijos, con el jefe en el trabajo, con el vecino, porque se dejan usar. Y aún podemos ser instrumentos para tentar o ser tentados a hacer algo que jamás hubiésemos querido hacer. La actitud entonces de los cristianos tiene que ser descubrir el nombre de ese espíritu, descubrir a esos espíritus. Marcos 5, versículo 9, comienza la administración del Señor diciendo, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, le contestaron. Y ahí entonces con autoridad lo echó fuera. Si no conocemos contra qué peleamos, se nos va a poner difícil. Podemos tener una oración previa y entonces determinar que estamos bajo vallado, que estamos bajo el cuidado, cubiertos por la sangre. Pero hay cosas que son evidentes. Generalmente al que está alrededor, cuando tiene un ojo crítico y dice, ¿cómo cayó esa persona? Me acuerdo que venía a la iglesia, se portaba tan bien. Y algunos, más que nada en New Jersey pasa esto, que siguen las redes. Y dice, ¿viste la foto que subió?
Estaba así. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Le duele la cintura? No. Parece que hay un espíritu de seducción. Nos libre el Señor. Entiendo entonces que comienza el diablo a operar y empieza a tocar y empieza a haber disturbios, empieza a haber problemas, empieza a haber cosas que se levantan y parecería que la guerra es entre carne, parecería que la guerra es con aquel, con aquella, con estos, pero la guerra es espiritual y tengo que saber con qué estoy peleando para salir en victoria en el nombre de Jesús. Descubrimos entonces con qué espíritu luchamos y entonces ahí vamos a poder atar en el nombre de Jesús. Existen una infinidad de espíritus, no nos vamos a meter en toda esa descripción, pero sabemos que hay espíritus que operan sobre la ira. Y entonces, si estás luchando con la ira, hay un espíritu que está detrás, que tiene un nombre determinado y tenemos que anular su operación en el nombre de Jesús. Hay espíritus de celos, hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de pobreza. Seguramente cuando voy nombrando algunos te vas a identificar a vos mismo. Deja de pensar en el espíritu que tiene el otro. Pensá en lo que te está atacando a vos para que vos tengas libertad y en esa libertad puedas ser el que lleve bendición a otro luego. Pero ahora es tu día, es tu tiempo. Espíritus de pobreza, espíritus de hechicería, espíritus de lujuria, espíritu de murmuración, de vanagloria, de adivinación, de rebelión, de adulterio. Podríamos hoy estar hablando de espíritus que llevan al lesbianismo, la homosexualidad, espíritus de glotonería, ambiciones desmedidas. Tenemos que entender entonces que debemos identificar con lo que estamos peleando y ahora que sabemos el nombre, guiados por el Espíritu Santo, en un nuevo nivel de entendimiento, lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Si nuestro enemigo es espíritu, entonces debemos usar armas espirituales del mismo tipo. ¿Cuáles serán las armas espirituales que nosotros tenemos? La oración, el ayuno, la palabra. 3. Ministrarlo al que está al lado, decir oración, ayuno, palabra. Al del otro lado con la otra mano y los otros 3 dedos, sin la pulsera. Oración, ayuno, palabra. Mateo 4, Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Con la palabra ganó esa guerra. El diablo quería usar la palabra para tentarlo y con la palabra, por conocer la palabra, por tener esa arma a mano, tuvo victoria. Quizás en este tiempo el pueblo haya olvidado la palabra. Quizás en este tiempo como iglesia nos desenfocamos del ayuno. Quizás confundimos la oración con cumplirle a Dios de hablar un poquito con Él cada día. Jesús le dijo en Marcos 9, versículo 29 a sus discípulos que hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Tenemos que aprender a usar esas armas correctamente, a reprender, a atar esos espíritus en el nombre de Jesús. Lucas 10:19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Contale al que está al lado, nada nos va a dañar. Cuando ya conocemos el espíritu que está entonces tratando de dañarnos, ahora sí podemos reprenderlo. Mateo 12:29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. La expresión de Jesús en estos asuntos era con autoridad. Sencillamente se paraba frente al enemigo y le decía, te ordeno que salgas de él. Y de eso se trata, tomar autoridad, nueva fuerza. Y vos tenés autoridad en el nombre de Jesús. Vos tenés autoridad para expulsar esos espíritus que atormentan a tu propia persona, a tu familia, a tu matrimonio, a tus futuros discípulos, a las próximas generaciones. ¿Qué pensás que va a quedar del modelo que estás dando? ¿Qué pensás que va a quedar para tu hijo? ¿Qué pensás que va a quedar para tus nietos? Si vos no sos un entendido en los tiempos. Pero si sos un entendido en los tiempos, vas a ser de los que brillan y hacen brillar en el nombre de Jesús.
Es tiempo de entrar en esa guerra espiritual, usando las armas espirituales de la oración, el ayuno y la palabra. Tenemos entonces autoridad y tenemos que usarla. Hoy en este lugar y desde sus casas hay gente que puede ser contada como visitante. Visita por las redes y escucha qué estamos compartiendo. Alguien visita este lugar. Alguien será contado como miembro. Y entonces es como más oficial su presencia en la casa de Dios. Pero también aquí estamos los que están comprometidos con Dios. Y los que están comprometidos con Dios son los entendidos en los tiempos. Los que conocen y los que entienden a Dios. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Y luego dice: mas alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quizás hoy es el día que el Señor escogió para revelarse a tu vida de esta manera, para decirte cuán importante es que vos entiendas y conozcas a Dios y los tiempos de Dios. La única y verdadera realidad es comprender y conocer a Dios. Todo lo demás sencillamente es transitorio. Leíamos en el pasaje que la sabiduría, la valentía, las riquezas no tienen mucho sentido. Lo más importante entonces es conocer al Señor, poder comprender al Señor, al Todopoderoso. Hay muchas cosas que pertenecen solo a Dios, pero hay otras que Él nos quiere revelar para que nosotros las podamos conocer mayor y más profundamente. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice Deuteronomio 29, 29. Dios tiene algunas cosas reservadas y otras reveladas. Y de las reveladas, los entendidos en los tiempos, no se pierden ni una en el nombre de Jesús. Hay ciertas cosas que Dios decidió no revelarnos posiblemente por las razones siguientes, porque Él es infinito y nosotros somos finitos, porque Él es el creador de todo el universo y nosotros simplemente somos parte de ese universo. Quizás Eclesiastés 3:11 te dé un poco la respuesta. Algunas cosas no necesitamos conocerlas hasta que seamos más maduros, hasta que pasemos a otra dimensión en una vida eterna con Él. Es que podamos entender hoy que Él es omnisciente y que Él es infinito y que simplemente es imposible para nosotros recibir toda esa información de alguien que es eterno. El texto inicial nos decía y nos pide que nos gocemos en dos cosas: en conocer y en entender a Dios. ¿Qué quiere Dios que conozcamos de Él? Lo que Él quiere es que conozcamos primeramente que Él es Dios. Podés leer Isaías 42, no me voy a quedar en mucho más, pero podés leer después ese pasaje en Isaías 42 y poder declarar entonces en el nombre de Jesús que Él es tu Dios, que Él es tu Dios. Aleluya. Y cuando vamos entonces un poco más profundo y avanzamos en pos de esto, y seguramente alguno de nosotros hoy está pidiéndole al Señor que le dé gracia, que le dé sabiduría para ser aquel que conoce y que entiende a Dios, aquel que sabe que Él es Dios, aquel que ha determinado que ese es su Señor. También debemos y queremos conocer cuáles son las características, y algo que debemos conocer es su misericordia. Deuteronomio 4, versículo 31 dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Ese es el Dios que vos tenés, un Dios de misericordia. ¿Cómo es tu Dios?
de misericordia. El que hace juicio, o sea, que va a juzgar entre lo bueno y lo malo que nosotros hacemos. Mire lo que dice, quiero leer algunos salmos. Salmos 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19, versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, ahora el versículo 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En esta parte el Señor nos habla y nos quiere llevar a que podamos interpretar esto de juzgarnos. Dios quiere juzgarnos porque tiene la intención de conservar la justicia. Tu Dios, mi Dios, es un Dios de misericordia y también de justicia. Y a veces tenemos la tentación de desear que sea más de misericordia que de justicia. Pero si Él deja de ser tan justo como es, posiblemente se haga una injusticia con nosotros. A nosotros se nos hace fácil juzgar a otro, por eso te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasaría si Dios aparece en los cielos, truena y aparecen legiones de ángeles y el Señor dice, quiero revelar algo nuevo, voy a perdonar a Satanás? Y entonces algunos de nosotros dicen, pero todo lo que pasó, todo lo que sucedió, la destrucción, todo, fue culpa de este. Y enseguida estaríamos actuando ahí, tomando cartas en esto y pretendiendo que se haga justicia, que te haga justicia. Quiero decirte que de la misma manera, un día el Señor se apareció, abrió los cielos y declaró, quiero perdonar a los hombres que vayan a Cristo arrepentidos. Y quiero declarar que aunque haya habido pecado, si hay arrepentimiento, hay libertad. Y donde había condena de muerte, ahora habrá vida. Yo quiero esa justicia en el nombre de Jesús. Salmo 9, versículo 4 dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Él pone entonces la balanza y esto nos enseña que lo que se hizo pudo estar bien o pudo estar mal y yo puedo corregir en el nombre de Jesús. Cuando nosotros aprendemos a conocer ese Dios misericordioso, justo, equitativo, Él espera de nosotros lo mismo. A medida que se revela, me inspira para que yo actúe de la misma manera. Y esto lo podemos lograr cuando nosotros adquirimos el conocimiento de Dios. Yo puedo tener todas y las mejores intenciones, pero si yo no conozco a Dios, no puedo ser un entendido. Necesito profundizar. Quiero leer un pasaje, Zulma, si vos querés venir, que está en Proverbios 2, versículo 1. Son varios versículos que vamos a leer, pero comienza diciendo, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscaras y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia y provee la sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Versículo 13 dice, que dejan los caminos derechos para andar por las sendas tenebrosas. Versículo 14, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan, esto es, que se divierten en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. El Señor tiene el mayor deseo de que nosotros nos volvamos a Él,
que nosotros seamos capaces de andar de acuerdo a como Él lo estableció, y entonces nos premia con este profundo conocimiento de Él y la posibilidad de actuar de acuerdo como Él espera que nosotros actuemos. Hoy podemos decirle al Señor lo que en Colosenses 1:9 Pablo decía: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando tenemos conocimiento, este conocimiento se hace notorio, así como fue notorio el episodio de Salomón. ¿Cuántos se acuerdan ese momento donde a Salomón vinieron dos mamás, una con un bebé muerto y otro vivo, y la cuestión era que las dos decían que el vivo era de ellas? Y entonces él tuvo que juzgar en esa causa y dijo: tomen el bebé vivo, córtanlo en el medio y se lleva mitad cada una. Y la verdadera madre dijo no, que se lo lleve ella, y con eso juzgó. Y dice Primera de Reyes 3, versículo 28: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Cuando los entendidos en los tiempos se manifiestan, generan temor de Dios y todos se sujetan en el nombre de Jesús. Si nosotros hoy aprendemos a conocer verdaderamente a Dios, hoy seguramente vamos a dar inicio a otra etapa de nuestras vidas. Romanos 13, versículo 11 dice: y esto conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras y lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Hoy podemos entender que los paradigmas son necesarios, pero a veces quedarnos encasillados en esto nos puede jugar una mala pasada. Tenemos que abrirnos paso a lo que viene en el nombre de Jesús. Para cerrar en una oración, dice Eclesiastés: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Eclesiastés 3:1 dice esto. Para esta dispensación, para los entendidos en los tiempos actuales, ¿qué hay en el medio de esto? ¿Qué haces en el medio de la siembra hasta la cosecha? ¿Qué haces desde que naciste hasta que moriste? Solo los entendidos en los tiempos cumplen perfectamente el plan de Dios. El resto solo nace y muere. Hoy podemos decirle al Señor que estamos dispuestos a tomar esta asignación que Él nos da y a creer que seremos entendidos en los tiempos en el nombre de Jesús. Ponete de pie y oramos juntos. Poderosísimo Dios, queremos honrarte, adorarte, alabarte, bendecirte. Queremos ser contados como los entendidos en los tiempos. Queremos, Señor, ser aquellos que captan lo que vos tenés en los cielos para ser soltado aquí en la tierra. Queremos ser aquellos que están dispuestos a escucharte, a renovarse, a fortalecerse y a actuar en tu nombre. Aquellos que no hacen lo que perciben está bien, sino que hacen lo que a vos te agrada en todo lugar que estén. Señor, queremos coincidir con este proverbio que leímos y te pedimos que nos ayudes a recibir tus palabras,
a recibir tus mandamientos y guardarlos dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos a la sabiduría, a inclinar nuestro corazón a la prudencia, que podamos clamar a la inteligencia y a la prudencia, darle nuestra voz de necesidad. Si como la plata la buscamos y escudriñamos como tesoro, entonces vamos a entender el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y el que preserva el camino de sus santos. Gracias, Señor, porque entonces entenderemos justicia, juicio y equidad y todo buen camino.